Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con ese su programa de Mundo Cristiano. Como siempre, Sí, nuestro feliz hermano. Arturo de compartir contigo cada lunes y con todos nuestros oyentes que están allá en su casita y también a las personas que nos escuchan por YouTube, que puedan tomar este contenido y compartirlo para que sea de bendición para otras personas. Así es, y queremos decirle que el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en La Espaillat, el número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Queremos decirles que nosotros tenemos culto los domingos, iniciando el primer día de la semana a partir de las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Luego a 10 de la mañana tenemos ya nuestro culto de acción de gracia. Entonces, los martes, nuestra verdades bíblicas. También jueves, a partir de las 7 de la noche, tenemos nuestro culto. Culto los jueves a las 7 de la noche. Y también los sábados, 5:30 de la tarde, los jóvenes tienen su culto, 5:30 de la tarde. Así que ya ustedes saben, son informaciones que nosotros les damos a los fines de que si usted está interesado en visitarnos, puede hacerlo. Y queremos decirle a las personas que están a través de nuestro canal de YouTube que nosotros nos encontramos en la República Dominicana, al este, específicamente en la ciudad de La Romana. Entonces, Carlos, saludando a todas las personas que están en sintonía con nosotros y como siempre, estamos en el mes de la Biblia. Nosotros ya el 27, dicho sea de paso, es el día específico por ley establecido, la ley 204/84. Nosotros decimos esto para, ¿verdad?, que la gente pueda, ¿verdad?, entender la ley 204/84. Y que sepa lo importante, que eso es muy importante para que para nosotros los cristianos, que nuestra nación tiene un día. Ciertamente, esa ley que fue, ¿verdad?, una iniciativa del reverendo Vicioso Sentil, pero introducida por el diputado David Escoto Veloz, y entonces por eso ese día, al 84, dicho sea de paso, el 27 va a ser 37 años que estaría cumpliendo dicha ley, Carlos, aprobada en la República Dominicana. Entonces, por eso estamos apuntando todos los temas con relación a lo que es la palabra del Señor. Y en el día de hoy, Carlos, en el día de hoy estaremos hablando con relación a lo que es la precisión de la Biblia, la precisión de la Biblia. Estaremos hablando argumentos donde todo fue tal cual, ¿verdad? Establece, fue pronunciado, fue profetizado, y nosotros estaremos hablando con relación a esto en unos instantes. Y nada, felicitamos, Carlos Ávila. Tú viste, yo vi que usted estaba felicitando a las mujeres los miércoles. Esas mujeres están muy bien. Eso me gusta, esa es la idea, esa es la idea. Y de verdad, nosotros nos sentimos el programa bien, de mayor audiencia. Ciertamente, eso nos gusta, eso está bien y nosotros nos sentimos regocijados por la acogida que están teniendo las mujeres los miércoles, de verdad que sí. Carlos, entonces vamos a nosotros introducir con relación a la precisión. La exactitud, así es. Sí, que es sinónimo. Así es. Tú sabes que es importante y por qué a veces se preguntan, ¿y por qué hablamos de esto? Tantas cosas, ¿verdad? Lo que sucede es que conocer lo que tenemos, conocer lo que representamos nosotros como cristianos y más representar la Biblia, debemos de saber qué tan cierto y qué tan exacto es el libro que nosotros predicamos. Ciertamente. Entonces, porque hay todos movimientos, toda ideología que trata de distorsionar, incluso trata de decir que, escuché los otros días en un programa, Arturo, que es una estupidez. Tú sabes que ahora aprobaron de que el Ministerio de Educación va a dar muchísimas Biblias. No, hay una ley aprobada, la ley 4400, que fue aprobada en el 2000 por negligencia de el pueblo evangélico. Esa ley no está haciendo así. Y más ahora que van dentro de los libros, porque hay un programa de lectura, van a introducir la Biblia, es decir, la Biblia para regalar como libro. Okay. Entonces decía el comentarista y veía, wow, pero ¿cómo un país, un país cristiano, puede una persona decir que es un disparate todo lo que tiene la Biblia? Entonces por eso es importante que nosotros nos adentremos en la Biblia y entendamos qué es la precisión. Y decimos que la precisión es lograr la mínima dispersión al momento de hacer una medición. Eso. Pero cuando nos vamos a nivel de texto, nos dice... Es decir, que la precisión se refiere a que todas las palabras pronunciadas tengan la coherencia.
Así es. sin omitir una sola letra o palabra que modifique el sentido o el contexto de lo que el autor quiere decir. Ciertamente, recuerda que donde dice que ni una tilde Así, va a pasar de su palabra. O sí, sea porque que, pudiera dañar incluso. ciertamente. Por eso es que a veces el que predica un pedacito No, de un para nada. versículo No, para y nada. pierdo toda la coherencia Exactamente. de lo que quería Dios decir. Claro, fíjate que la tilde, en el ejemplo, el caso de, tú sabes que la diferencia entre la P y la R es el bastón. Bueno, ese bastón, ¿qué diferencia? Y aún eso va a pasar de la palabra del Señor. Entonces, Carlos, queremos darle algunos, vamos a hablar con relación a la precisión de la palabra del Señor. Queremos decirle lo siguiente, que la Biblia no es un libro de moral y cívica. La Biblia es una historia de redención. Es una historia de redención que inicia... Manual. Sí, una historia de redención, Carlos, que inicia con la creación. Ahí inicia la creación, capítulo 1 y 2. Pero en el capítulo 3 nosotros vemos que hay una situación que es la caída. Y en el versículo 15 entonces vemos que hay una promesa que se hace. Esa promesa, que habla conocido por muchos como el protoevangelio o el primer evangelio, que habla de la manera siguiente, que dice, ¿tú lo tienes ya? No lo tienes ya, 3:15, que dice... Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos mirando el juicio que está siendo pronunciado con relación a la serpiente, el animal usado por Satanás para tentar a Adán y a Eva. Y de ahí, como es anunciada, es prometido un Salvador que vendría de la raza humana. Va a venir de la raza humana, de la simiente de la mujer, eso es lo que está diciendo. Pero si tú te pones andando el tiempo a chequear, si te vas al capítulo 22, versículo 12, entonces te dice que de quién era que iba a venir ese Salvador, y establece que iba a venir de Abraham, ¿verdad? Iba a venir de Abraham, pero también más adelante, no solamente eso, sino que cuando Abraham tiene 2 hijos, que tiene a Ismael, hijo de la egipcia, y tiene también a Isaac, él dice, no, va a ser de Isaac. Pero también, ¿verdad? A su vez, Isaac tiene 2 hijos, que tiene también a Jacob y a Esaú. Y también le dice, no, pero no va a ser de Esaú, que era el primogénito, sino que va a ser de Jacob. Que iba a ser de Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Pero le dice también que de esos 12 hijos iba a ser de ¿cuál? De la tribu de Judá. Pero no solamente le dice que va a ser de la tribu de Judá, sino que también. Le dice que de qué familia. De la familia de Isaí. Y no solamente le dice Isaí tuvo 8 hijos, le dice no solamente que también va a ser de los 8 hijos, va a ser del último de David, que iba a venir el Mesías. Tal cual como se dijo, así mismo sucedió. Y es importante que a veces vemos ahora tantos movimientos judaizantes y tantas cosas que quieren entrar al Evangelio, que muchos de esos movimientos descartan la naturaleza de Jesús. Muchos dicen que Jesús era un profeta, que Jesús era otro ministro de la palabra. Pero cuando vemos todo el trayecto del Antiguo Testamento, del Torá, como con tanta precisión va detallando de cómo vendrá el Salvador, entonces no queda duda de saber que Jesús es el Salvador. Sí, que la palabra no es ambigua, no es lo que yo pudiera imaginar, sino es que todos los datos, uno detrás de otro, no da mala interpretación. Dice quién era. ¿Quién era? Donde inclusive de qué forma iba a enseñar. No solamente, Carlos, imagínate, te dice que iban a ser de una virgen. En Isaías 7:14. Así es. Dime, Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Así es. Pero también, y el libro que manejaban. Exactamente. También, y cabe destacar que Isaías es el único libro de la Biblia, es papiro, porque hay un mal concepto de copia. Lo que pasa es que se ha copiado, ¿verdad? Pero el que a nivel de datos científicos, con la prueba de carbono, el más viejo que se encontró esa fue en la cueva de Qumran. Exactamente. Ahí un pastorcito se cae. Escuchó una vasija, sacó, y allá en el Mar Muerto sacaron el libro de Isaías. Cuando lo comprobaron con la Biblia que tenemos nosotros, la comparación. No se había perdido nada. La precisión fue algo exacta.
incluso tienen allá en Israel un museo. Lo que digo con eso es cómo una historia que se viene replicando de generación en generación se mantiene intacta. Eso es para garantizar la precisión del Evangelio. La precisión de la Biblia. Mira, fíjate que también, Carlos, en el capítulo 9, escrito de Daniel, que fue escrito 536 años antes de Cristo, dice inclusive en qué momento Jesús iba a aparecer, dónde iba a ser su entrada. Y con el imperio romano. Y cómo lo iba a hacer. Y cómo lo iba a hacer. Pero también, Carlos Ávila, también te dice que en el Salmo 72:10 dice que en su nacimiento vendrían personas importantes de Oriente a darle presente, y eso se cumple con los magos. O sea, todo paso a paso fue tal como fue profetizado, señores, y estamos hablando 500, 700, pero Carlos, si nosotros nos vamos al evento de los que escribieron la Biblia, alrededor de 40 hombres, 1600 años de diferencia, diferentes culturas, mentalidades. Incluso el idioma, Arturo, mira lo que te voy a decir. Ahora mismo viene Colón. Sí. Y trata de hablar con nosotros y posiblemente nosotros no lo entendamos. Es decir, que los idiomas, a medida que va pasando las generaciones, ya no pasa porque ya tenemos todo argumentando. Cierto. Pero anteriormente, incluso dentro del mismo España, ¿verdad? Que es donde viene el castellano, cada nacionalidad hablaba español, hablaba el castellano, pero se fue distorsionando entre ellos. Entonces, fíjate cómo personas con tantos años de diferencia, con lejanía, predicaron lo mismo y explicaron lo mismo en la Biblia. Así es. Y se cumplió. Entonces, claro que sí. La precisión de la palabra. Así que eso no es algo natural. No, para nada. Estamos hablando, Carlos, que los 39 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento tienen esa línea melódica, ese hilo conductor que se entrelaza como una red en todo. Sin uno ir en contra de exactamente, porque es una de las reglas, que no haya contradicción en cuanto uno del otro. Y wow, y eso me da a mí a entender que ese libro es el libro de Dios. Y cuántos argumentos, o sea, el hombre, Carlos, no deja de creer o no cree, no es por falta de argumento, es por la deshonestidad de las evidencias encontradas. La naturaleza del hombre no quiere creerlo. No quiere creer. Es como la persona que dijo, venían dos en una oscuridad, en una calle, mire, él dice al otro, mira, tú eso que viene ahí, son dos motoristas. El otro dice, no, es un carro. No, son dos motoristas. No, ese es un carro. Y dice, mira, yo estoy tan seguro que eso que vienen son dos motoristas que yo me voy a poner en el mismo medio de la calle para demostrarte que son dos, y cuando ya tú sabes lo que pasó. ¡Pum! Y cuando el muchacho va y lo recoge, dice, eran dos motoristas, lo que pasa es que se agarraron la mano cuando hizo eso. O sea que la deshonestidad del individuo es así, es tan sencillo como es. Y es incrédulo, prácticamente, y es porque su naturaleza no quiere que sea cierto lo que dice Dios. El hombre no quiere aceptar que nosotros estamos en las manos de Él y que todo depende de Él. Entonces, cuando Él tiene la oportunidad de encontrar fallas en la palabra para poder seguir pensando que tiene el control, entonces la toma, aún mirando los datos y la veracidad. Así es. Por eso, acuérdate que la tentación fue, seréis como Dios. Cada individuo quiere ser su propio Dios, y por eso no admite y no quiere ser juzgado, ni quiere tener una autoridad como la de Dios, que lo esté... No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Exactamente, Carlos. Pero también vemos en Isaías 35, el 5 y el 6, el versículo 5 y 6, dice que en su ministerio iban a haber muchos milagros, como darle vista a los ciegos, a poner a oír a los sordos, a caminar a los paralíticos. Todo eso se dio, Carlos, todo tal cual como Él lo dijo. O sea que, como lo dice la palabra del Señor. Prácticamente, y me toma que ahí, Arturo, tan importante es eso, que veamos la importancia de los milagros. Entonces, ¿cuál era su funcionalidad? La señal. La señal. Claro. Sí, eso prácticamente la esencia de todo el evangelio era lo que Dios decía. Y sanar a una persona, darle vista, poder quitarle enfermedades, era simplemente señales. Creo que lo más importante es lo que tenemos nosotros hoy, que es la palabra de Dios. Claro que sí, eso es así, Carlos. Y si nosotros, mira, y yo solamente salteándote, que voy salteando, de ejemplo, Zacarías 11, 12, dice que él que iba a ser traicionado y que ese dinero iba a ser arrojado en el templo. Cada detalle, lo que él iba a pronunciar en la cruz,
Todo eso, señores, todo eso fue profetizado. Y eso es un sinnúmero de cualidades, características, para cuando nosotros veamos todo esto, nosotros entendamos que ese es Cristo y a Él, y en Él es que debemos de creer en esa obra de redención. Pero el hombre se niega, Carlos Ávila, a creer en Cristo. Se niega. No es que por eso entonces es que Dios tiene que hacer algo en el corazón del individuo. Y fíjate que Dios sabe cómo funcionamos nosotros, que todas las cosas que pone dentro de su palabra se ven tan extraordinarias para que tú no digas, no, lo que pasa era que así que iba a pasar. Así es. No, Él hace, incluso al yo analizar cómo Israel, ¿verdad? Todas las cosas que pasaron, que decía que ese pueblecito iba a nacer. Oye, como un paisito tan pequeñito sigue teniendo esa relevancia. Entonces, nos hace a nosotros entender que hay cosas que vienen de Dios. Es decir, que no es lo que no es, iba a ser Inglaterra, no, es así, un paisito chiquitico iba a ser el que tenía la raza del Salvador. Ciertamente, y déjame decirte, Carlos, que se hizo un cálculo matemático con relación a la probabilidad de que todas las profecías sobre Jesús se cumplieran en el momento adecuado de la historia, y las posibilidades son, óyeme bien ese cálculo, 1 en 1.7 por 10 elevado a la 245 potencia. Sí. Eso da un número que es infinito. No hay forma que nuestra mente finita pueda evaluar. La precisión de todo. Todo eso cumplirse alrededor de una sola persona. Óyeme, eso es algo que, como 700 años antes te dice que no nacerá un niño, no es nacido, y dice el lugar donde va a nacer, pero no solamente dice eso, dice que quiénes lo van a visitar, qué le van a llevar como regalo, dice que cómo va a enseñar, dice lo que va a decir, inclusive colgado en una cruz las cosas que dirá, todo eso. Y dice que será el Salvador. El Salvador. Y aún así el hombre dice que no. Que por eso tiene fallas. Bueno, por eso que dice que los habitantes de Nínive condenarán a esta generación. Porque los habitantes de Nínive, ¿cuál fue el anuncio? En 40 días Nínive será destruida. Y se arrepintieron. Hoy día la generación tiene todas las evidencias habidas y por haber, y aún así dice no. Y muchas personas no saben el contexto de Nínive. Nínive era una ciudad pagana. Cierto, así que no nació dentro de la cultura judía, que conocía el Torá, conocía el Evangelio, había escuchado de profetas, ¿no? Nínive era pagano. Entonces, mira cómo Nínive, siendo pagana, escucha a la primera llamada de atención y se arrepiente. Y nosotros, siendo el pueblo de Dios, que tenemos las Escrituras, que tenemos toda la posibilidad, aún no creemos. Así es. Y nos llamamos a ser un país cristiano, un pueblo cristiano, pero no creímos que lo que dice la Biblia realmente está para nosotros. No quiere creer, porque no quiere creer. Entonces, por eso es que necesita Dios hacer una obra en el corazón del individuo. Entonces, ¿cómo hace Dios esa obra en el corazón del individuo? Bueno, cuando Carlos y yo le predicamos la palabra, esa palabra entonces entra en las manos del Espíritu Santo, Él la usa, porque ella como dice, sí, el Espíritu Santo tiene manos, pero el Espíritu Santo es una persona. Y una persona, no es una fuerza, no. Dice una persona. Entonces, en las manos de esa palabra, entonces, ¿qué hace? Torna ese razonamiento, ese conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, entonces lo torna en favor, y entonces ahí la gente puede ver, despierta, porque acuérdate que cuando el pecado entra, nosotros fuimos afectados, nuestros ojos fueron afectados, dice que nuestra mente fue entenebrecida, nuestro corazón fue endurecido y nuestra voluntad esclavizada. Y por eso es que el Evangelio tiene que iniciar haciéndonos reconocer quiénes somos. Si el Evangelio no inicia diciéndote líder, usted está perdido. Dios nos dice a nosotros, Carlitos, tú estás perdido y no tienes posibilidad de salvarte. Eso me derrumba todo argumento de autosuficiencia. Entonces me abre una posibilidad. ¿Qué necesito entonces para solucionar mi problema? Ahí inicia. Es una pregunta, Carlos. La persona que aún teniendo todos los argumentos, todas las evidencias, porque no es por falta de evidencia, resiste a no aceptar el llamado, a no creer en esa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con esa persona si se mantiene así? No, perdición. Perdición eterna. Perdición Lo dice como medio
Sí, triste, pero sí, perdición. no, es de verdad triste, debe Sí. decir. Perdición eterna, usted tiene que entender que usted tiene Una posibilidad. imposibilidad, la impotencia no tiene posibilidad de salvarse por sí mismo. Usted no tiene ningún mérito para poder lograr, vamos a decir, agradar al Señor Sí, sí. por su propio mérito. No hay forma que lo pueda hacer. La única forma es por medio de Jesús. Es por medio y por de eso Jesús. tuvo que morir por nosotros. Es para si pagar ese nosotros pecado. pudiésemos haber hecho algo que pudiera pagar nuestra insolencia, nuestro pecado, entonces Jesús no tenía que morir. O Exactamente. sea, debemos de aprovechar eso, de valorar eso, de entender que ese libro está escrito para guiarme, para decirme cómo debo de vivir en este mundo y no lo puedo seguir rechazando. Así es, y quiero decirte que nosotros como personas, como dice el mismo libro Salmo, que dice que en pecado me concibió mi madre, eso no está diciendo que su mamá lo tuvo en pecado, no, es que nacemos pecadores, yo no peco, o sea, el yo pecar no es que me hace pecador, es que yo peco porque soy pecador, sí, porque tengo una predisposición al pecado. Entonces, al pecado, una condición, una inclinación, y me gusta, quiero hacer este tipo de cosas, pero también soy enemigo de Dios, yo no quiero saber de nada de lo de Dios, y por eso usted ve que el hombre prefiere que se le hable de lo que sea, menos de la palabra. Y se rehúsa. Y se rehúsa y rechaza. Se Fíjate cómo arremetieron con esta joven campeona nuestra de los recién Juegos Olímpicos, Marilady Paulino, cuando ella levanta en alto la Biblia, cómo personas arremetieron contra ella diciéndole que era una persona retrógrada, que cómo es posible que esas falsedades te hayan hecho de que ganar la competencia. Pero lo que me resulta curioso es que en datos específicos de que los libros que más se venden son los libros de ciencia ficción, libros de incluso la narrativa de las poesías, vamos a decir también Don Quijote de la Mancha, son cosas surrealistas y las personas lo consumen. Entonces ahora tengo un libro que supuestamente para ellos son cosas ficción, pero me rehúso también a leerlo cuando otro sí lo puedo leer. Entonces hay una naturaleza en nosotros que rechaza las cosas de Dios. Claro, la rechaza. Fíjate que tú puedes citar cualquier libro, puedes citar cualquier filósofo, pero cuando tú dices según la Biblia, no, eso es religioso. O sea, como por el hecho de yo citar la Biblia, yo estoy inmediatamente descartado en cualquier tipo de ponencia, en cualquier tipo de debate. Pero vengan acá, este libro yo no puedo, no, eso es religioso, eso no va aquí, no es así. Sí, amigo, ¿y cómo yo logro? ¿Qué yo debo de hacer? Bueno, si tú tienes una Biblia, pídele al Señor que te ayude, que te abra los ojos para que tú puedas entender y puedas conocer que se necesita un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, que no hay otro camino. Oiga, eso es mentira, que todos los caminos conducen a Roma. No, aquí todos los caminos no conducen a Cristo, Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Sí, y tenemos esa responsabilidad. Esa responsabilidad la ha puesto en nosotros, de que Él dejó todas las herramientas necesarias y que Él necesita de nuestra disposición. Así es. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos las iglesias. Gracias a Dios tenemos una nación que permite el libre culto. Tenemos todas las posibilidades, hasta el nuevo aviso, pero tenemos todas las posibilidades de tú poder ser premiado, porque es gratis. Porque tú no mereces que Dios te salve. No. Y Él te está diciendo, mira, Carlos, aún tú no siendo merecedor de esta gracia, te la doy. Así es. Acerquémonos a Dios. Así es. Así que, amigo que me estás escuchando, tú estás escuchando ahí en tu casa, ¿qué yo debo hacer? Oye, lo único que tú debes hacer en este momento es arrepiéntete. ¿Cómo me arrepiento? Dile a Dios que perdone tus pecados. Pero yo es que cuando allá Adán peca, toma esa condición. Cada vez que tú piensas, cada vez que tú actúas, las motivaciones que tienes son motivaciones pecaminosas. Y o sea que tú tienes una condena segura. Y la única forma para yo poder lograr salvarme es cuando yo creo en Jesucristo. Y cuando creíste, el Espíritu Santo viene como ayuda. Y te pone una predisposición a querer agradar a Dios. Así es. Así que ya ustedes saben, hermano, ya no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana estarán los caballeros por acá. Dios bendiga, Dios le guarde.